Policía racista golpea a un joven de 20 años sin saber que su padre es el alcalde del pueblo. No creerás el final. Javier Díaz, un joven de 20 años, caminaba por las calles del pueblo después de una noche con amigos. No era la primera vez que la policía patrullaba por allí, pero sí era la primera vez que él sería el objetivo. El oficial Pérez, conocido por su actitud racista, lo detuvo sin razón alguna. En un abrir y cerrar de ojos, lo empujó contra la pared, lo humilló y le propinó un golpe brutal. Javier no entendía qué había hecho mal. Solo recordaba la furia del oficial, sus gritos, y cómo todo sucedió sin motivo. Cuando su madre, Isabel, lo encontró en el hospital, apenas podía reconocerlo. Su cara estaba hinchada, su nariz rota y su ojo morado. Pero lo peor no era el dolor físico, sino la sensación de impotencia. ¿Por qué? ¿Por qué él? La policía no iba a hacer nada, eso lo sabía. Era solo otro joven más de un pueblo pequeño, donde el abuso de poder y el racismo eran casi parte del paisaje. Al día siguiente, Javier decidió que no iba a quedarse de brazos cruzados. Junto a su madre, fue a la comisaría para poner la denuncia. Sabía que las posibilidades de que algo cambiara eran mínimas, pero al menos sentía que tenía que intentarlo. El oficial encargado de recibir las denuncias, un hombre mayor, ni siquiera levantó la mirada cuando entraron. Le dijo que el oficial Pérez tenía una excelente reputación en el departamento y que no había base para una queja. Intentó insistir, pero los policías simplemente lo miraron con indiferencia. Isabel, furiosa, pidió hablar con un superior, pero le aseguraron que todo estaba en orden y que su hijo no tenía razones para quejarse. Javier se dio cuenta de algo que nunca había notado: la policía no solo protegía a los culpables, sino que se respaldaban mutuamente. Nadie cuestionaba sus acciones. Javier estaba atrapado en un sistema que no le daba ni voz ni esperanza. Javier, derrotado pero no dispuesto a rendirse, decidió hablar con su padre, Ricardo Díaz, el alcalde del pueblo. A pesar de su admiración por su padre, Javier nunca antes lo había visto tan distante. Le contó lo sucedido, esperando que él interviniera, pero lo que recibió fue una respuesta fría y calculadora. Javier, lo que estás pidiendo es mucho. Si te enfrentas a la policía, todo se desmorona. Mi posición, tu futuro, nuestra seguridad. El sistema está podrido, pero tenemos que jugar con las reglas, dijo Ricardo, tratando de justificar su inacción. Javier se quedó en silencio. No podía entender cómo su propio padre, alguien con tanto poder, podía ser tan ciego ante la injusticia. ¿Acaso su posición política valía más que la dignidad de su hijo y la de toda una comunidad? Javier sintió que algo se rompía dentro de él. Se dio cuenta de que, si quería que las cosas cambiaran, tendría que hacerlo por su cuenta. El odio y la frustración de Javier se convirtieron en motivación. No podía quedarse callado mientras su padre y los poderosos del pueblo seguían haciendo caso omiso del sufrimiento de la gente. Así que, una tarde, subió al escenario de la plaza principal del pueblo y, frente a todos, comenzó a hablar. Hoy vengo a exigir lo que es justo. Me golpearon, pero no soy el único. No soy el primer joven que sufre en manos de la policía por el simple hecho de ser quien soy. Este pueblo ha cerrado los ojos por demasiado tiempo, pero ya no vamos a callar más. Exigimos justicia, exigimos que el abuso de poder termine. Al principio, la gente dudó, mirándose entre sí, temerosos de las represalias. Pero las palabras de Javier tocaban algo profundo. Poco a poco, algunas personas comenzaron a unirse, a levantar los brazos en señal de apoyo. No estaban solos. Javier se convirtió en el rostro de una rebelión que había estado latente durante años. Las protestas se multiplicaron en los días siguientes. Cada vez más personas salían a las calles, no solo exigiendo justicia por Javier, sino por todos aquellos que habían sido víctimas de la policía y la corrupción local. Sin embargo, la respuesta de las autoridades fue rápida. Intentaron sofocar las protestas con violencia, con más represión, pero la comunidad ya no tenía miedo.
El peso de la presión sobre Ricardo Díaz creció. Su imagen como alcalde estaba en juego. La gente ya no respetaba su autoridad. Los periódicos locales empezaron a hacerle preguntas incómodas. ¿Por qué no había hecho nada cuando su propio hijo fue agredido? ¿Por qué permitía que la policía abusara de los jóvenes? A pesar de sus intentos de silenciar la protesta, la verdad comenzó a salir a la luz. Finalmente, Ricardo renunció como alcalde. Fue una decisión que no solo le costó el poder, sino la relación con su hijo. Javier sabía que no podía perdonarlo por permitir que todo sucediera, pero también entendía que su lucha era mucho más grande que el conflicto familiar. Con la renuncia de su padre, el pueblo empezó a cambiar. Aunque la lucha contra la corrupción y el abuso de poder estaba lejos de terminar, Javier se sintió orgulloso de lo que había logrado. Ya no era un joven impotente frente a la violencia, sino un líder que había mostrado a su comunidad que la única forma de enfrentar la injusticia era unirse y alzar la voz. A pesar de la caída de su padre y de los sacrificios personales que hizo, Javier nunca dejó que el miedo lo detuviera. La lucha por la justicia continuó, y él estaba dispuesto a seguir adelante, ahora más consciente de que el verdadero cambio no solo dependía de él, sino de la acción colectiva de todos.